¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otro episodio, otro encuentro en Todo Cultura. Un espacio para repasar las actividades que propone la Cámara de Diputados, más allá de los debates políticos, de las discusiones y de las acciones, para transformar la vida de todos nosotros y de nosotras. La cultura es parte del acervo de esta Cámara, es parte de las propuestas que hace permanentemente a través de muestras, a través también de convocatorias a artistas, a músicos, a músicas. Y por eso vamos a repasar esta semana con algunos invitados e invitadas que nos van a venir a acompañar acciones y distintas expresiones que se han manifestado en estos días aquí en la Cámara de Diputados. Algunas muestras y otras actividades que también vamos a estar repasando. Tenemos la posibilidad de hablar justamente con Julio Flores, que es un artista de gran trayectoria argentina y que también en estos 40 años de democracia nos permite repensar muchas de las acciones del arte y las luchas políticas, con la participación en una muestra colectiva que se dio aquí en la Cámara de Diputados en memoria de Eva Perón, pero también aportarnos su experiencia y su extensión también como docente a lo largo de todos estos años, reivindicando estos 40 años ininterrumpidos de democracia. Y por otro lado, también tenemos el placer y la oportunidad de conversar con una de nuestras principales representantes en el mundo de la ópera. Se trata de Guadalupe Barrientos, una artista mezzosoprano que va a compartir con nosotros un rato también y que tiene una proyección internacional increíble y nos ha llevado también a escenarios muy importantes de la escena de esa gran música. Y por otro lado, y para culminar nuestro encuentro de hoy, vamos a compartir con Natalia Poletta, artista plástica que también está exponiendo aquí en la Cámara, en este caso grabados, y un poco también su recorrido que intersecciona arte y política como parte también de su propuesta cultural. Todo esto sucede aquí en el Congreso de la Nación, pero también hay algunas curiosidades, hay rincones que nos gusta contarles y mostrarles a todos ustedes, y es el caso de la hemeroteca del Congreso de la Nación para que puedan recorrerla cuando vengan aquí a visitarla. Mi nombre es Pedro Puente, del Departamento de Hemeroteca de Referencia, en la parte de referencia y ascensión. Y bueno, les quiero contar un poco que estamos acá en uno de los depósitos, donde la Biblioteca del Congreso de la Nación guarda su colección de diarios nacionales y de todo el mundo. La importancia de los diarios es fundamental porque constituyen el primer relato de la historia, el relato más inmediato, por lo cual es sumamente importante que las bibliotecas públicas, sobre todo una biblioteca como la del Congreso de la Nación, conserve una colección tan cercana a la historia, ¿no? Los investigadores se acercan en general por hechos concretos, por personas concretas que vivieron en la historia y buscan en los periódicos justamente ese primer relato, el relato más cercano a los hechos. Si bien no tiene la importancia de una fuente primaria documental, sí constituye la primera fuente secundaria para el estudio de la historia y es muy importante que nosotros tengamos a disposición de los investigadores este tipo de colecciones. Los diarios que se conservan acá son desde el inicio de la Nación Argentina, desde 1810 en adelante. Se conservan muchos ya no en papel, sino en formatos alternativos de conservación, como son los formatos de microfilm. Pero muchos se conservan todavía en papel. Incluso desde 1850 en adelante tenemos algunas fuentes en papel, fuentes históricas, que ponemos siempre a disposición del público, historiadores en su mayoría, pero el público en general, por supuesto. Justamente, rincones del Congreso de la Nación, en este caso la hemeroteca, un espacio para conocer, ha sido puesto en valor con mucho material histórico y bueno, aprovechar también para invitarles y que antes del 31 de agosto se presenten en el concurso de ensayos históricos que también tienen material para consultar en la Biblioteca del Congreso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Julio Ferreira. ¿Cómo estás? Bienvenido. Julio Flores. Julio Flores, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y vos?
Muy bien. Participaste de la muestra colectiva en homenaje Sí. a Eva Perón. Sí. Y me contabas justamente, y te preguntaba si era la primera vez que habías participado en el Congreso de la Nación de una muestra colectiva, si era la primera vez que este congreso había albergado tus obras como Sí. forma de contarlas Sí, y sí. mostrarlas. Sí, es así. De este lado sí, después estuve en Senado también. Pero aquí es la primera vez. Es interesante de pronto todo el movimiento que acá se produce, ¿no? Sobre todo cuando uno ve cuántas cosas a veces, cuánto espacio libre hay que no se usa tanto y que aquí aparentemente lo están aprovechando. Faltaría ver cómo se articula las cuestiones, las cuestiones de proporcionalidad de las imágenes. Mirá, estaba mirando, estas imágenes, por ejemplo, las he tomado. ¿No ves, por ejemplo, ahí que está el amigo, el filósofo Videla y el historiador Mitre, a los cuales unifiqué porque ambos son creadores del proceso de organización nacional y de reorganización nacional? Esa dupla, esa unión de ambas cosas y el parecido físico me ha dado para mí la idea de unificar ambas cabezas. Son lo mismo, con la misma cantidad de muertos, con complicaciones del dinero pedido en préstamo, y todo eso es muy interesante. Unir y relacionar también a partir del arte los procesos de la historia, ¿no? Para resignificarlos. Absolutamente. Y sobre todo, y esto es para mí lo más importante, los artistas tienen la posibilidad de crear imagen. Y al poder crear imagen, la imagen permite hacer que las ideas se puedan registrar mejor. Es muy difícil pensar una idea si no tenés una imagen, si no tenés un perfume, si no tenés la sensación que te despierta la idea. Entonces, varias de las cosas que he estado buscando tienen que ver con eso. No tanto los retratos, es muy fácil poner retrato. Es otra cosa. Me llama la atención, por ejemplo, las manifestaciones cuando se canta a Eva, y en el canto a Eva no se dice que se la va a llevar a ella, se va a llevarla como bandera, ¿no? Y como eso, muchas cosas me parece importante darles imagen. Y diste no solamente en la participación de esta muestra colectiva, que también es una forma de convocar a distintos artistas para que cada cual cuente su versión de Eva, en definitiva. Sí. También nos has aportado en estos años de democracia algo muy importante, que fue aquel siluetazo, el primer siluetazo que se hizo todavía en dictadura. Claro, en el eso fue en dictadura. Lo hicimos Rodolfo Aguerreberri, Guillermo Quexel y yo. Y eso cumple justamente esa idea de poder tener la imagen de lo que es un desaparecido. Porque uno tiene la imagen de lo que es un muerto, y tiene la imagen sin duda de lo que es un preso. Pero no se tenía la imagen de lo que es la ausencia. Y ese fue el trabajo que creamos nosotros, que solamente pudimos haberlo hecho porque estábamos los tres juntos, ¿no? Fue una intervención artística en el contexto de la tercera marcha de la resistencia a las madres. Fue una propuesta de ustedes en términos de poder darle una corporalidad a esas ausencias. Hacía casi 2 años que veníamos pensándolo. Y cuando las madres, por distintos motivos, no se lo hizo antes, y cuando las madres dijeron de hacerlo, quisimos llevarlo, pero me permito corregir una palabra. No es artístico. Es una herramienta de lucha. Nos negamos a que esto vaya a un museo. Consideramos que esto, así como se fue haciendo, se apodere cualquiera y lo transforme y lo use. De hecho, se lo usa en muchos lados. Siempre que hay un reclamo, ese es el momento, no el museo. Cuando hay un reclamo, se lo pone. Que al museo vaya la foto, perfecto. Pero
más, hay una palabra que nosotros valoramos más que siluetazo, y es silueteada, que es el acto de hacerlo. La manifestación haciendo las siluetas y llenando el espacio de reclamo. Ese sería el camino. Y desde esa primera acción, digamos, la primera propuesta, hasta hoy, que es un recorrido de 40 años aproximadamente. Que prácticamente no hemos intervenido. Fue socializada la idea en la tarde del 21 de septiembre de 1983. Ya al día siguiente, un diario sacó una crónica contando cómo se hacía, y eso invitó a cantidad de gente en el interior del país a hacer lo mismo. Fue una maravilla, porque ese era un diario realmente conservador, que quiso hacerlo mostrando lo terrible de estos malcriados que en la plaza estaban manchando, ensuciando. Y fue tomado, y yo te diría que, como decía un amigo, en la noche del 22 de septiembre yo volví a mi casa, me decía uno que se iba de Constitución a Villa Urquiza, y veía las siluetas en los árboles. Y otro que vive en Florencio Varela me dijo que también, que la había visto en Avellaneda y en Quilmes, ese mismo día. Wow. Y no intervenimos en eso, para nada. Leí en una de las notas que te habían hecho sobre esta acción justamente de realizar las siluetas, que recordabas, rememorabas cómo había sido la primera vez que lo habían desarrollado ese septiembre, ¿no? Que se había acercado una persona que te había pedido poner el rostro, o de alguna manera el nombre, el rostro, la imagen, la huella de su familia, de su hijo en este caso, ¿no? Vino un padre a pedirme para que le haga al hijo. Y entonces le digo, ¿cómo era el hijo? Porque estábamos haciendo silueta. Exacto. Lo que él me pedía era que le ponga cara y que le ponga gesto. Y lo hice, y cuando se fue, se quedó sorprendido y me dice, ¿cuánto es? No, le digo, esto es un acto de militancia. Dice, lo que pasa es que yo no suelo ir a las marchas, pero esto es distinto. Después vinieron chicos y vinieron a preguntar, querían que les haga a los primitos que estaban desaparecidos. Y entonces cuando dije cómo había que hacerlo, la nena mayor hizo que se acueste uno, después que se acueste el otro, después se acostó ella. Y fuimos haciendo siluetas así sobre la marcha, y se crearon muchas situaciones que eran realmente impactantes. Era la primera vez que hacíamos una cosa así, y sinceramente había momentos en que uno tenía ganas de parar, levantarse y salir a caminar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y con el pasar del tiempo, con esta apropiación social de la idea de la acción de la silueteada, de juntarse y hacer las siluetas para distintas acciones, ¿cómo vas viendo las resignificaciones que se han dado en otras acciones que no son las marchas vinculadas, por ejemplo, al reclamo por la aparición con vida con los desaparecidos, las acciones, digo, de los feminismos, recreando también un poco esas ausencias? Y lo han hecho algo, pero no lo han tomado tanto, porque el tema es la desaparición. Mucho más han hecho incluso en otros lados. Ajá. Aquí se ha hecho mucho en relación con los reclamos contra los genocidas, pero no se ha hecho tanto como podría hacerse justamente en los otros grupos, lo que son la idea de los problemas de género y todo eso. De hecho, nosotros cuando lo planeamos no pensamos en la mujer. Y sobre la marcha vinieron casi enseguida. Vino una madre y dijo de hacer, y empezamos a hacer siluetas de eso, y más aún, no habíamos pensado en chicos. Y vino una mujer pidiéndonos que hiciéramos chicos. Y entonces uno de nosotros se fue hasta el taller, que estaba relativamente cerca, proyectó una imagen de uno de nuestros hijos y hizo un bebé. Es decir, todo esto se fue haciendo y pensando sobre la marcha. En el diálogo, en la constante relación. Por eso no decimos que somos los autores de eso. Somos los autores del principio de la idea. Las madres lo cambiaron. Lo vuelven a cambiar en el acto, en la manifestación. Se lo vuelve a cambiar cuando lo hacen en el interior del país.
Y cuando uno ve hoy, por ejemplo, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y donde algunos grupos, tanto para el 24 de marzo como para el 21 de septiembre, o ahora, por ejemplo, ahora el 30, que es el 30 de este mes, en Las Madres van a ser en la Casa de las Madres, en la ESMA, en la ex ESMA. Vamos a dar una charla, Guillermo y yo, y Tati Almeida seguramente, sobre el tema de las siluetas, y constantemente vamos viendo cómo esto se va recreando y rehaciendo, no por nuestra intervención, sino por la de los demás. Ya está asumido, digamos, Es que es un signo, como una herramienta. es que es un signo. Sí, esa es la clave, es un signo. Por eso no le pusimos firma. Por eso durante 10 años se lo hizo sin firma y se creyó que salió de idea así común de la gente. Más aún, para el día D de hace 6 años, el día D del desembarco, 2 ingleses lo hicieron en la playa. Wow. En la playa donde desembarcaban, porque hay más de 30.000 ingleses desaparecidos, muertos en combate, y ahí sí lo hicieron en el piso, en la arena. Y en España se tienen los cuerpos, pero no se tienen los nombres, porque hay leyes que lo prohíben. Entonces ahí se han hecho siluetas con el signo de interrogación. En México también se ha hecho. Ahí hay desaparecidos. Muchos desaparecidos y muchas formas de expresarlo. Quería que nos cuentes esta diferencia que hiciste sobre las figuras sobre el piso en representación a los muertos, y también, no digo el debate, pero sí la reflexión respecto a las figuras de las siluetas aquí en el contexto de las marchas de la memoria, de cuerpo presente, digamos, en su posición erguida. El pedido de que esté de pie fue de las madres, porque decían: con vida los llevaron, con vida los queremos. Y más allá de que se sepa que han sido asesinados, el pedido sigue en pie. El pedido va a seguir en pie, y ese es el símbolo con el cual se lo marca. La figura está en pie, y originalmente las madres decían que una represente a todos. Pero en la marcha, la gente, los que estaban, los militantes, quisieron ponerle nombre, y quisieron poner fecha de desaparición, y quisieron poner profesión. Y ahí se fue transformando el signo, haciéndolas, ¿no? Y para nosotros la figura esa, que antes se hacían así, hoy las estamos haciendo, o se han estado haciendo, porque no he intervenido yo. Se están haciendo en muchas escuelas, usando fotografías de las marchas. Porque cuando lo hicimos, era poner el cuerpo por el que no está. Pero hemos puesto el cuerpo tanto en 40 años, que esas fotos, esas acciones, llenan la silueta por dentro. Y hoy muchas veces se lo hace usando fotografías de las marchas. Qué hermosa esa imagen dentro de la imagen, infinitamente dentro de la imagen, en definitiva. Sí, esa es la idea. Julio, muchísimas gracias por este encuentro, y muchísimas gracias principalmente por aquella aguerrida acción que fundó toda una trayectoria. Sí, y a Guillermo Kexel y Rodolfo Aguerreberri, que Rodolfo falleció. Un saludo entonces en tu nombre también a su memoria, y a la de todos los que han participado durante todos estos años en sostener estas batallas. Muchas gracias. Un gustazo. Nos vamos a ver lo que recomienda también el diputado Daives, justamente del Frente de Todos. Hablar de Santiago del Estero es hablar de cultura, es hablar de tradiciones, es hablar del ser humano, de su dignidad, de su trabajo, de su compromiso con la tierra, su compromiso con el medio ambiente,
su compromiso, en definitiva, con todo lo que nos rodea a los seres humanos. Creo que es una de las expresiones más importantes que puede tener nuestro país, esta cultura tan ancestral y tan profunda que tiene Santiago del Estero. Lo que más me gusta en cuanto a música es justamente la música santiagueña, el folclore, no solamente la chacarera, que es muy genuina de nuestra provincia, sino también la samba y todo lo que significa sus expresiones. Pero fundamentalmente recomiendo a todos y a cada uno de los argentinos que se detengan un segundo, un momento, en leer la poesía que emana de cada una de las letras de nuestros cantores y autores santiagueños. Considero a todos los poetas santiagueños de muy buena calidad, de muy buenas intenciones de hablar de nuestro Santiago, de hablar de nuestros paisajes, de hablar de la tierra, pero también de hablar del hombre, del ser humano. Pero quizás uno de los temas de que pueda decirlo concretamente es la de Pablo Roxuyen, que escucha con el hombre. El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde niño a viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá, tropieza tantas veces en una misma piedra, frutos que llega pasa sin madurar. Tranquila mi pago sin golpear, que son dos temas muy interesantes para conocerlos y conocer también la idiosincrasia de nuestro pueblo. La vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal. Agradecemos al diputado Ricardo Daives del Frente de Todos de Santiago del Estero, que obviamente no podía no recomendarnos una chacarera, y la hermosa música de los distintos artistas de la región que, bueno, han llevado también al folclore en su máxima expresión, recordando justamente este 22 de agosto, Día Internacional del Folclore. Así que viene este saludo que nos dejó el diputado Daives. Pero tenemos más exposiciones, seguimos hablando de artes plásticas y ahora tenemos la posibilidad de entrevistar a Natalia Paoltroni. ¿Está bien? Paoletta. Paoletta. Terrible con los nombres, Paoletta. Le cambia a todo el mundo los nombres. Pero bueno, más allá de eso, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Bienvenida también al Congreso, a la exposición que vas a inaugurar el próximo lunes. El lunes 28 se inaugura Decires. Ya está abierta. La pueden venir a ver. La pueden venir a ver desde, de 8:20, desde ayer hasta el viernes de la semana que viene, de lunes a viernes. Bueno, nada, invitadísimos. Llega de la mano del diputado Hugo Yasky, ¿no? Sí, agradezco también el espacio. Bueno, maestro y luchador por los derechos de los trabajadores y de los docentes, así que... También te une esa relación con él, ¿no? Exacto. Más allá de otras cosas, te une esa relación como docente. Exacto, sí, soy docente. Y esa también articulación, ¿no? Por parte de los diputados, de un dirigente gremial como es Hugo, para habilitar los espacios a la participación también de artistas, ¿no? Que es un poco la verdad que sí. Trabajadores del arte, ¿no? Trabajadores de la educación, sí. En esta muestra justo se habla un poco de esto, ¿no? Se llama Decires, y es un poco reflexionar sobre todo esto. La serie nace en pandemia, en estos días donde todo se veía, el panorama era bastante oscuro. Sí, además en doble condición, ¿no? No solamente como ciudadana, sino también con todo el rollo de las clases, ¿no? Bueno, la sí, claro. Respecto a eso. Sí, bien complejo, bien comprometido, donde, bueno, se puso todo como para sacar adelante, pero eran épocas de incertidumbre, donde no sabíamos qué era lo que iba a pasar, que escuchábamos la radio, la televisión, y era un conteo de muertes, de respiradores, y qué sé yo. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todo eso? ¿Qué se puede hacer desde el arte, por ahí tomar distancia y, bueno, ver qué podemos decir? Y ahí surge la idea de empezar a trabajar con estas
con estas imágenes que están acostadas. Ujú. Van Así. tiradas. Perfecto. Se ven ahí brazos Sí. y también se veía como, bueno, no sé si era como un barbijo o algo por el estilo que aparecía en las imágenes anteriores. Sí, en ¿Alguna la... inspiración con eso? Exacto, sí. En esta reflexión también surge esto de cómo se planta la gente, la población, qué reacciones tiene. Había quienes apoyaban la idea quienes de los quemaban cuidados. barbijos. Gente que estaba totalmente, claro, en contra de estos cuidados, distintos decires, ¿no? Ujú. Distintos haceres también, porque bueno, el decir y el hacer van juntos, hay decires que hacen y haceres que dicen, entonces aquí surge la idea de la mano, ¿no? Ujú. En el lugar del hacer, y el espacio que ocupa la boca con el barbijo, o bueno, con la mano también, en los decires. Ujú. Entonces la idea surge a partir de eso y es el comienzo, es el puntapié de esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se puede transformar desde el decir? Ujú. Y bueno, ahí empieza el juego, a partir de una idea, qué es lo que podemos hacer. El grabado es un lenguaje que trabaja mucho con la multiplicidad. Claro, vos ¿no? podés hacer de una misma base, Con digamos, un- y esa base, varias copias, no sé, es como la idea. Claro. Vos tenés tu imagen y Ese es el trabajo que vos hiciste. claro, generás la matriz o las matrices. Y con eso puedes hacer un montón de estampas iguales, por decir de algún modo. Ujú. Viste que en el grabado hay un número de serie. Ajá, sí, es verdad. Se pone, ¿no? A la primera le pones un 1 de, no sé, si hiciste 10 iguales, 1 de 10. Claro. A la segunda, 2 de 10, etcétera. Bueno, yo juego con esto y no hay repetidas. Empiezo a Todas modificar. originales, Claro, digamos. sí. Hay una sola, esta, que hice 2 iguales. Después es todo un juego. Y vos después vas interviniendo la matriz, en definitiva. Le haces Exacto. un pequeño cambio, entonces ya no es la misma No, imagen. no. Lo que hice yo, Sí. podés hacer eso. Sí, ¿y podés acá hacer cómo eso, hiciste? No, yo lo que hice es empezar a jugar con las distintas matrices que utilicé y a jugar con los colores, Combinarlas. la disposición de las matrices en el soporte. Bueno, aparece esto del collage también, Ujú. como vos decías, de los barbijos, estampados, barbijos teñidos y luego estampados, recortes, transparencias, distintas maneras de abrir este juego, ¿no? Ujú. Que, bueno, es como una manera también de tomar distancia, ¿no? Para poder decir e Algo, sí, interpretar. todo esto, ¿no? Claro, Porque también sí. durante el proceso de tratar de entender los alcances de algo que era imposible de poner sobre nuestras miradas, ¿no? La Sí. posibilidad de ver los alcances reales o las consecuencias reales. Bueno, había un montón de expectativas hacia el final de la pandemia, ¿no? Sí, El mundo que iba íbamos a ser mejores. Íbamos a ser mejores, Y acá exacto. estamos. Se iba a repartir más la riqueza. Iba a bajar la contaminación. Sí, íbamos a aprovechar toda la tecnología para disminuir las horas de trabajo. Ujú. Bueno, Bueno, posibilidades que no se han concretado. claro, bueno, entonces eso, ¿qué hacemos desde ahí? Y en este diálogo que propones de estos decires que están en el contexto de la pandemia y están en el Congreso de la Nación más allá de la posibilidad de la muestra, ¿cómo dialoga también eso? Recién hablábamos con Julio respecto a eso, ¿no? Este es un espacio que es como un lienzo en blanco, como una sala vacía, pero al mismo tiempo circulan muchas personas que se relacionan con la política, con Exacto. cosas que transforman nuestra vida. Sí, bueno, claro, los espacios está bueno Ocuparlos. siempre ocuparlos, exactamente, pero hay espacios un poco más claves que otros, ¿no? Así que el Congreso, la verdad que es un espacio recontra clave para decir Ujú. y para escuchar también. Está bueno eso, ver qué es lo que pasa y bueno, eso, un ida y vuelta entre el decir y el escuchar. Y bueno, haremos un hacer. Y sí, sin duda, queda ahí plasmado el hacer. A un hacer. Cuéntame Sí. un poco más de tu trayectoria. Tenés esa intersección entre arte y educación y Bueno, militancia también. Exacto. Las calles también son un lugar para expresar mucho de todo esto. Sí, yo, bueno, soy docente, supe ser maestra de grado. Desde hace muchísimos años que trabajo enseñando arte y es un lugar que abre muchos caminos porque esto de exponerse
da el espacio a que un montón de personas, que yo trabajo con chicos, Sí, claro. ¿no? Chicos y chicas, puedan expresar lo que saben que quieren decir o lo que todavía no descubren que quieren decir. Y eso es mi trabajo, ¿no? Como a veces destrabar algunas cuestiones. Así que... Permitir la habilitación también, ¿no? Exacto, lo disfruto muchísimo y es muy emocionante y es muy desafiante. Y en estos también. contextos actuales, justamente, donde hay una intervención de la tecnología, donde se caracteriza a las infancias como conectados con otras cosas, sino tanto con las expresiones, con lo artístico, con lo más manual, con lo emocional, cómo se tramita y cuánto eso es verdadero, ¿no? En tu experiencia, en algo que motiva sobre todo a la prueba, a la experimentación, al juego. Sí, bueno, en realidad pienso que todo es lícito para expresarse, todos los medios son válidos. Me parece que la escuela está para brindar lo que los chicos y las chicas por ahí no tienen tan a mano, ¿no? Y a veces lo más tradicional es lo que no está tan explorado, ¿no? Por ahí, qué sé yo, es mucho más fácil trabajar con algunas tecnologías que igual están buenísimas y a veces las utilizamos. Qué sé yo, por ejemplo, cuando trabajamos el lenguaje del grabado, ya no volvemos a, no sé, al palo blanco y a la tinta china y al papel de calcar y al carbónico. Podemos hacerlo, pero también hay cosas mucho más claro, mucho más cómodas para no perder por ahí el rato que tenemos juntos en esos quehaceres y sí poder dar lugar a la expresión. Y también has expuesto en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de la exposición? Porque es compleja, imagino. Sí. Bueno, dificultades para valorizar también. Sí. Hay gente que se sabe mover un poco mejor, claro, en la búsqueda de estos espacios de exposición. Bueno, hace poco estuvimos exponiendo en el Centro Cultural Julián Centella, en el marco de un festival de poesía. También está bueno porque son los espacios públicos, ¿no? Otras veces es en bares, una serie en bares notables, por ejemplo, estuvimos haciendo, y articulando a veces en la ahí calle. con otros artistas, tratando también de compartir. Sí, está buenísimo armar juntos, eso potencia mucho más la actividad. En este último, por ejemplo, era un festival en el que nosotros hacíamos distintas interpretaciones de algunos poemas. Y bueno, está genial poder intervenir con otros y con otras. Claro, y además llevar también a imágenes, textos y viceversa, ¿no? Cómo dialogan esas técnicas distintas. Tal cual, que al final el arte tampoco se puede dividir, ¿no? en compartimentos, tanto, ¿no? Claro, total. Cada vez menos. No, excelente. Bueno, Nati, gracias por la visita y gracias por la exposición también. Les recordamos que el lunes van a estar inaugurándola formalmente. 2 de la tarde, sí. También vamos a tener otra artista invitada, que es una cantante, Irene Friedenberg, una genia de la interpretación y la voz, así que también vamos a contar con eso. Pasar. La verdad que sí. Quienes estén acá cerca del Congreso se vienen, tienen que traerse el DNI y estarán alrededor de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, sí, arrancamos y la exposición la pueden venir a visitar de lunes a viernes. Muchas gracias, Natalia Paoletta, ahora bien dicho. Gracias a vos. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un minutito. Aquí estamos en el segundo bloque de Todo Cultura y nos guardamos una gran entrevista para el final. Le agradecemos a Guadalupe Barrientos por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Mezzosoprano, una gran representante de la ópera argentina en el mundo. ¿Cómo andás? Bueno, un placer. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Nos dirás. Estuve leyendo que desde muy pequeñita te entusiasmaste con la ópera porque, bueno, no es tan común. Yo por lo menos no lo encuentro tan cercano. También entiendo muchos prejuicios de la cultura, pero desde pequeñísima te enamoraste de la ópera. Sí, fue como un amor a primera vista y tenía 4 años y en un verano muy largo de muchas temporales y lluvias
en la costa con mi familia. Mi mamá decidió, habíamos ya visto todo tipo de espectáculos. Ya no sabía qué más hacer. Nos llevó a ver ópera en el ciclo presentado por el Teatro Colón de Vamos al Colón, de la Ciudad Conex, que se llamaba Vamos al Colón, y en ese momento regalaban una bolsita de regalo con una escuadra, lápices de colores y un cassette, porque eso era hace bastante tiempo. Hasta en la juventud. Así que era un cassette y con la ópera que habían representado, que en ese momento era La Flauta Mágica. Hay un personaje que es muy icónico de la ópera, que es la Reina de la Noche, y que no es mezzosoprano, es soprano, es la otra punta del registro, por así decirlo, llena de agudos. Yo no tengo agudos, soy grave. Pero bueno, me enamoré de este personaje, de la música, de las sensaciones que me traía, y de ahí empecé un camino muy largo que pienso no abandonar jamás. Que te ha llevado a recorrer un montón de lugares y a representar un montón de óperas, ¿no? Porque participaste y participás en muchas óperas. Así es, sí. Bueno, tuve la suerte después de este encuentro con la ópera, le pedí a mi familia que yo necesitaba conocer el Teatro Colón. Y en ese momento, bueno, sigue habiendo, obviamente, tenemos un maravilloso coro de niños en el teatro. Sí. Y entonces me acerqué y dije, quiero formar parte, quiero ver qué es esto. Entonces empecé a formar parte del coro de niños del Teatro Colón desde muy chica, y empecé a participar en las óperas, que para mí lo tomaba como algo totalmente lúdico, un juego. Porque también está bueno eso plantear, ¿no? Bueno, en Argentina, también has comentado, hay bastantes lugares donde se presenta ópera. Yo recuerdo que en el Teatro Argentino de La Plata es también un lugar muy característico donde se hacen muchas presentaciones de ópera, y no solo hay adultos, ¿no? Se representa una escena, una situación, y también intervienen los niños haciendo de niños, las niñas haciendo de niñas. Exactamente. Y la verdad que vale la pena verlo, y quien tenga la posibilidad de vivenciar, de tener esa vivencia, es algo que yo recomiendo siempre, porque no solo que los chicos se divierten y juegan y toman el escenario como un juego en la vida, y te prepara para cualquier cosa, a pesar de que después no seas artista en la vida, o no seas cantante, o no tengas nada que ver con la ópera. Creo que es poder poner en algo tangencial un mundo de imágenes y sonidos y ilusiones y sueños, que por ahí uno juega a hacer tal cosa, y en el teatro lo podemos vivir. Claro, porque la ópera tiene también, no es solo música, no es solo tener una voz maravillosa como tenés vos, sino también es todo una interacción, una multidimensionalidad de muchas expresiones artísticas conviviendo. Es como leía un trabajo colectivo, ¿no? Lo definís vos además así, como un equipo de trabajo que todos aportan un poquito. Es un equipo enorme. Nosotros solamente somos la cara que está cantando en el momento, pero atrás hay maquillaje, vestuario, toda la parte técnica, escenografía, la orquesta, el director, los preparadores de piano que nos ayudan, que nos enseñan la parte, los coach vocales, los de idioma. Así que hay un mundo atrás y millones de cosas que disfrutar. Sí, sobre todo eso. Y aprendiste un montón de idiomas, porque cantás en distintas lenguas, en distintos idiomas. Sí, algunos ¿Eso es un proceso que lo sabés o cómo es? Y algunos uno los termina aprendiendo de transitarlos, porque las óperas por lo general están en italiano, entonces uno es bastante similar al español. Entonces, por empatía y tanto transitar los libretos, uno lo termina aprendiendo. Pero sí, la ópera, el Teatro Colón en la Argentina tiene muy buenos cantantes por todo el mundo, y para poder viajar, para poder cantar en todos lados, hay que hablar idiomas. Bien. Creo que hoy, con internet y la globalización y las nuevas generaciones, está mucho más al día que por lo menos la mía. Y bueno, nada, hay que acercarse a eso, que abre la cabeza y que ayuda en esta profesión, por lo menos. Vos también comentabas en una entrevista que te hicieron muy hermosa que te sentías como si estuvieras surfeando cuando cantás, ¿no? Que llega un momento que es así como algo inexplicable en un punto, pero es una sensación ultra placentera. Sí, mi especialidad sobre todo es un repertorio donde la música orquestal es muy plena, donde las orquestas están en su máxima expresión y son muchos los músicos que participan.
Y la gente no lo sabe, pero el escenario del teatro está preparado para que también bailen los bailarines, ¿no? Entonces las tablas son de madera, son muy blandas y toda la vibración que la orquesta genera al sonar toda junta, verdaderamente hace vibrar no es que vibra como un terremoto, ¿no? Obviamente, pero es una sensación como que uno está sobre algo que... El movimiento. Sí, el movimiento que lo hace flotar, que lo hace... Que lo lleva yo no surfeo, pero me imagino, tengo la sensación, sé flotar, eso sí. Bueno, no es poco y te da esa sensación. Tengo que la estás sensación como... de que el sonido me lleva y me transporta a esa inmensidad de teatro que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, también como el Teatro Argentino, que este año tuvo su reapertura. Estuve participando ahí en la Ópera Aida y que está hermoso como nunca y con sus cuerpos estables. La verdad que también somos muy afortunados de todo lo que tenemos. También preguntarte si hay, bueno, eso, siempre todo el mundo te pregunta, el público de la ópera, hay gente que consume ópera, no hay. Yo conozco mucha gente que le gusta la ópera, sí, muy popular además, porque representa imágenes muy populares, historias populares, ¿no? Pero es el Colón, es el Teatro Argentino en La Plata, otros en las provincias también, donde se puede ir a cantar o se pueden representar óperas, ¿están preparados para recibirles? Claro que sí. No entendía lo que me ibas con tu pregunta, si los teatros del interior o los tipos de óperas, de historias o el público, ¿no? No, por un lado se piensa que por ahí no hay tanto público, ¿no? Para la ópera, pero también por otro lado está el Colón, el Teatro Argentino en La Plata, hay otros teatros. Oferta hay un montón de gente joven aprendiendo ópera, ofreciendo espectáculos de ópera, tanto en el circuito de teatros oficiales como en la ópera off. Hay muchísimo. Creo que la ópera se está aprendiendo a disfrutar, siempre se disfrutó, pero hay muchísima renovación de público. Es una expresión más de arte. Hay algunos que les gusta la pintura, otros que les gusta el ballet, otros que les gusta la ópera. Para mí, en particular, la ópera es algo tan completo porque como intérprete me permite no solo disfrutar del cantar, que es algo súper placentero para el cuerpo. Mismo cuando uno está relajado, está en la ducha o está contento, tiene una buena noticia, lo primero que sale es cantar. Sí. Entonces, relacionar eso con el trabajo y a la vez tener la chance de poder jugar durante las 3 horas que dura una ópera a esa realidad que propone el compositor y a ese libreto diferente que puede ser, como vos decías, puede ser una historia de una gitana con un soldado que se enamoran, como es la ópera de Carmen, o puede ser La Traviata, o puede ser Caballería Rusticana, que ella está enamorada de alguien que no le corresponde y él se va con su exnovia. Son historias que es cierto que van a otro tiempo, pero que no son comunes a todos. Exacto. Y entonces uno, si bien están en otro idioma, son de otro tiempo y llevan una música ya impuesta, es muy lindo permitirse el momento de probar a ver si te gusta, porque lo llevamos adentro, la música, y lo podemos disfrutar mucho. Muchísimas gracias, Guadalupe, por este rato. Estuviste participando en julio, me contabas acá, en un concierto en el Congreso. Ahora vamos a compartir un fragmento de esa intervención, pero contarnos un poco cómo, a cuento de qué fue la participación y también el impacto de cantar acá en Pasos Perdidos. Bueno, yo tengo una muy buena relación musical y personal con el director titular de la orquesta, que es quien me invitó, Sebastiano De Filippi, el maestro Sebastiano De Filippi. Disfrutó mucho haciendo música con él y en este repertorio que es muy profundo, que es muy moderno, que lleva esto que te comentaba del dramatismo en la música, que te arrastra, y es un poema muy interesante. No me acuerdo si tenía subtítulos la transmisión, pero bueno, nada, y cantarlo en un salón con semejante historia, tener la posibilidad de que la gente invitarla y que venga a la entrada es muy importante. El salón estaba explotado, como 70 personas no llegaron a entrar, pero para mí fue muy emotivo y muy especial. Muchas gracias, Guadalupe, por tu arte y por representarnos y por toda esta charla tan hermosa. Nos vamos escuchando justamente un fragmentito de tu participación y los dejamos hasta la próxima.